¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este 15º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Bien, me presento, mi nombre es Flavio Suárez Muñoz, originario de la ciudad de Morelia, Michoacán, México, y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo titulado Los retos técnico-jurídicos del tratamiento de datos personales en la nube por las MIPYMES en México. Y bien, vamos a ver entonces qué es lo que se entiende por el derecho a la protección de datos personales. Aquí, bueno, vamos a ver que la definición que le da el INAI, que es el órgano garante de la protección de este derecho en México, dice que es la facultad que la ley nos otorga para que como dueños de nuestros datos podamos decidir a quién proporcionamos nuestra información, cómo y para qué. Además, también nos da las facultades o el derecho para acceder a la información que se encuentra almacenada en bases de datos en las empresas, de rectificar esa información en un dado caso de que sea inexacta, cancelarla cuando así lo permita la ley o cuando yo ya no tenga una relación contractual o con la empresa, y también me permite oponerme al tratamiento que no esté digamos estipulado dentro de la finalidad primaria, o también oponerme al tratamiento cuando ya haya vencido digamos el contrato que me obligue a mantener esa información en posesión de la empresa. Y bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, que en México este derecho se reconoce hasta el año 2009 y no es sino hasta el año 2010 que se crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Si tomamos en cuenta que este derecho se ha venido trabajando en otros países desde el año 1970, pues vemos que tardó bastantes años México en poder instrumentar una ley. Este derecho, como lo mencionaba, pues data de 1970, cuando en el estado de Land-Hesse, en Alemania, se crea la primera ley sobre protección de datos personales. Esto con la finalidad de limitar el uso de la informática para garantizar la privacidad de las personas. Entonces vemos que en México fue hasta el año 2010 cuando se creó una ley que ahora sí que obliga al respeto del derecho de los titulares. En el 2011 se creó el reglamento de la ley. En el 2012 se crearon los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del INAI. Esto es para todas aquellas empresas que ya tenían datos antes de la existencia de esta ley, pues tuvieron que hacer estas medidas compensatorias para poderles notificar a los titulares de esos datos sobre el tratamiento de los mismos. Y en 2013 se crearon los lineamientos para el aviso de privacidad, que es una figura que la ley obliga que todos los responsables del tratamiento pongan a disposición de los titulares para que conozcan qué información es la que están recolectando, las finalidades y las medidas de seguridad implementadas. Y también en el año 2017 se creó la Ley General de Protección de Datos en posesión de los sujetos obligados, que esta solamente aplica para todo lo que serían las instituciones públicas, todo lo que es sector público, mientras que la otra es aplicable solamente al sector privado, a las empresas privadas. Cabe señalar aquí que, bueno, México en el año 2018 se adhirió al Convenio 108 de Europa, lo cual pues obviamente nos hace también obligatoria la observancia de la ley europea, en este caso, del Reglamento General de Protección de Datos. Ahora, esta ley en México retoma estos 8 principios, que no distan mucho de lo que son los principios que han establecido las leyes internacionales, en este caso el Reglamento de Protección de Datos de Europa, las de España, etcétera. La mayoría retoma estos principios. Y bueno, vamos a ver entonces qué es en realidad un dato personal. Pues como lo define la ley, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
que más adelante vamos a ver que pues hay información que no nos hemos dado cuenta que nos está haciendo identificables y como tal pues debe de entrar dentro de esta protección de la ley. Los datos personales en sí los podemos encontrar clasificados a grandes rasgos como se enuncia aquí en este lado izquierdo en datos de identificación laborales, patrimoniales, académicos, ideológicos, de salud, etc. Dentro de estos también contienen los datos personales sensibles, los cuales se enuncian en esta figura y son datos que corresponden a la esfera más íntima de la persona, y el mal tratamiento de estos datos o la divulgación de estos podría llevar a crímenes de odio, a la discriminación, etcétera, etcétera, a la, digamos, violaciones de otros derechos derivados de la divulgación de estos datos. Por lo tanto, requieren de una mayor protección y, de igual manera, el maltratamiento de los mismos deriva en sanciones más elevadas. Y bien, ¿qué es lo que protege este derecho? Ya vimos que tenemos un derecho que nos da la facultad para poder decidir sobre nuestros datos, que tenemos una clasificación de los datos, que tenemos datos sensibles, pero lo que realmente estamos protegiendo con este derecho es la esfera de la personalidad. Vamos a ver que en el día a día tenemos nosotros que salir a trabajar, salir a adquirir productos, adquirimos servicios y en ese día a día estamos compartiendo información. Que esa información sí corresponde a la esfera privada de la persona, pero por necesidades de convivencia se tiene que compartir o por necesidades de, digamos, adquisición de productos y servicios. Ahora, toda esta información que corresponde a lo que es la esfera privada o lo que es una esfera de la persona, pues también puede dar la pauta para que, digamos, la reputación de la persona sea buena o sea mala, que sea una persona honorable, una persona digna, o también aquí vemos que si esta persona está subiendo fotografías en redes sociales o las está enviando por correo electrónico, por dispositivos móviles, mensajería instantánea, pues esa persona está, digamos, divulgando su información que podría llegar a repercutir en el mal uso de esa información. En lo que respecta a la intimidad, esta se relaciona con lo que veíamos de los datos personales sensibles. Entonces, en este sentido, la información que corresponde a la esfera íntima, pues debe de permanecer, digamos, confidencial para el entorno familiar o personal, a decisión de la persona con quien la puede compartir. Pero esta información no es necesario que se comparta para el día a día. Para podernos desenvolver como personas no es necesario compartir información que corresponda a la esfera íntima. En cambio, toda la información que corresponde a estas otras esferas, pues de cierta manera sí se está divulgando. Entonces, vamos a tratar de cuidar mayormente esta esfera de la intimidad. Y bien, para poder lograr una protección de esta esfera de la personalidad, pues la ley establece deberes y también algunas obligaciones. Y bueno, en cuanto a los deberes, tiene el deber de confidencialidad. Este está, digamos, estipulado en el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Al igual el artículo 21 nos habla de la seguridad. Ahora bien, vamos a ver que en cuanto a la confidencialidad se refiere a la no divulgación de la información o de los datos personales de los titulares. Y en cuanto a la seguridad, pues nos dice que se tienen que implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para poder lograr que se proteja la información que corresponde a la esfera privada de las personas. Sin embargo, en el análisis que hicimos en las empresas, que fue basado en los avisos de privacidad,
Respecto a los principios, pues podemos ver que la mayoría de las empresas que tienen un aviso de privacidad está cumpliendo con los principios de información, licitud, finalidad, etcétera. Sí lo están informando. Sin embargo, en cuanto a la proporcionalidad, la mayoría de empresas está recolectando más información de la que realmente se requiere para llevar a cabo la transacción. En cuanto a lo que es la lealtad y la calidad, no se cuenta con elementos en el aviso de privacidad para poder determinar si cumple o no cumple. Esto ya sería más de manera práctica. Sin embargo, no se presupone que las empresas no estén cumpliendo con este principio. En lo que respecta a las tres últimas empresas, pues de entrada están incumpliendo con todos los principios porque no están mostrando un aviso de privacidad. También analizando un poquito algunas otras cuestiones que podrían ayudar o digamos servirle a los titulares para un mejor ejercicio de sus derechos, pues vemos que algunas empresas no informan adecuadamente si están haciendo una transferencia internacional de datos, que esto si se lo relacionamos con lo que son los servicios de nube, la mayoría de los servidores están físicamente en otro país, lo cual estaría suponiendo una transferencia internacional de datos y no lo están informando de manera clara. Igual vemos que en cuanto a la proactividad, la mayoría de las empresas no son proactivos, simplemente cumplen con lo que les piden los lineamientos del aviso de privacidad y no van más allá, no proporcionan más ayuda a los titulares para el ejercicio de sus derechos. De igual manera, no están informando o no están contemplando en su aviso de privacidad la protección de los menores, que es un tema también delicado porque aún no tienen, digamos, la autonomía jurídica para decidir por sí solos y si las empresas recolectan información de menores deberían de poner mayor cuidado en la protección de esta información. Y otro punto es las cookies. La mayoría no está avisando sobre el uso de cookies que también están recolectando información o sirven para recolectar información que puede ayudar a generar perfiles de los usuarios de Internet. Y si no se está informando de manera adecuada, se está incumpliendo también con la ley, sobre todo con el Reglamento General de Protección de Datos de Europa y que veíamos que México, al ser parte firmante del Convenio 108, está obligado también a seguir las mismas directrices. Ahora, en cuanto a los retos derivados por el uso de las tecnologías, vamos a analizar principalmente dos protocolos de comunicación, bueno, el protocolo HTTP y el protocolo DNS, que estos, si los analizamos de manera detallada, sí representan cierto riesgo para la privacidad de los titulares. En primera, por ejemplo, aquí hicimos el ejercicio suponiendo que un intruso llega a mi red, se conecta y hace un análisis del tráfico. Es decir, todo lo que empiece a circular en mi red. Vamos a ver que si hacemos el filtro por lo que es el protocolo HTTP, que es el que me permite hacer la conexión o digamos el intercambio de información en Internet, al acceder a un servicio, aquí podemos ver que este es el usuario o el username que se introdujo en ese servicio. Y aquí nos da la contraseña en texto llano. Aquí la testé para no divulgarla, pero aquí podemos verla en texto claro la contraseña. Eso permitiría que el atacante pueda ir con esos datos, acceder al servicio y conocer información para la cual no estaba autorizado. Ya estaríamos ya permitiendo que se viole el principio o el deber de confidencialidad, que ya estaríamos permitiendo que desconocidos accedan a la información. Entonces esto requiere pues implementar ciertas medidas de seguridad para impedir que personas ajenas puedan conectarse a mi red y sobre todo si hablamos de redes inalámbricas pues es muy susceptible de que puedan ser vulneradas. Por otro lado podemos ver que al hacer el análisis del tráfico HTTP, al hacer una búsqueda de cómo hackear redes Wi-Fi, al dar clic en uno de los resultados de Google que dice cómo hackear Wi-Fi, me va a mandar a una página que es la que contiene la información. En este caso, aquí arriba
tenemos la dirección URL a la que accedimos, tenemos acá las palabras que son las a las que dimos clic, y podemos guardar cierta información derivada de ese tráfico, que es la que podemos ver del lado derecho. Y eso nos permite entonces conocer parte de la información a la que estuvo accediendo el usuario en Internet. Eso me puede ayudar entonces a crear perfiles de navegación del usuario, lo cual la ley prohíbe porque es conocer información personal que incluso podría entenderse como sensible, porque podemos estar buscando a lo mejor información de la cura de cierta enfermedad, información de tales religiones, y se puede ir derivando que esta persona o tiene alguna enfermedad o pertenece a cierta religión. Y bien, otro de los, digamos, retos para la privacidad es el protocolo DNS. En este sentido, el protocolo DNS, que es el sistema de nombres de dominio, está controlado prácticamente por estas 12 empresas que en un principio tenían 13 servidores en todo el mundo y actualmente pues tienen más servidores que se han distribuido en todo el mundo para poder atender todas las solicitudes de peticiones de DNS. Aquí podemos ver de cierta forma estas empresas que están marcadas en rojo. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, esta de aquí arriba que es la NASA, que tienen servidores y podrían estar conociendo información y que podrían estar monitoreando qué es lo que estamos consultando en Internet. Aquí vemos un mapa de la distribución de estos servidores en todo el mundo y la cantidad de servidores que están en esas posiciones. Si entramos al mapa podemos ir viendo también a qué empresa corresponde. Ahora, esta es la estructura de los servidores raíz. En este caso vamos a explicar cómo funciona el protocolo de servidor de nombres de dominio partiendo desde dos perspectivas principales. Una, no se ha configurado el DNS en el equipo local del usuario, por lo tanto tiene por default como servidor DNS resolutor el servidor del proveedor de servicio. Y dos, pensando en que el sitio al que vamos a acceder es un sitio nuevo y que todavía no está registrado en el servidor resolutor. En este caso, lo que vamos a hacer es, cuando tecleamos el nombre del dominio o la página web a la que queremos acceder, va a ir y le va a preguntar al resolutor si conoce dónde está almacenada esa página. Entonces quedamos que si este no la tiene, va a ir a uno de los servidores raíces a preguntar por el servidor donde se encuentra almacenada esta página web. Como este no tiene la función de almacenar esa información, lo único que va a hacer es decirle que tiene los nombres o digamos las direcciones de los servidores de alto nivel que son los que tienen las zonas. Entonces le va a decir, puedes ir a esta zona a preguntar sobre lo que estás buscando. Y en este caso, el servidor de zonas o servidor de alto nivel tampoco tiene como finalidad almacenar la dirección o digamos la dirección IP del servidor donde está almacenado este dominio. Por lo tanto, lo que hace es decirle, no tengo esa información, pero sé quién la tiene. Entonces va a ir con un servidor autoritativo y sí le va a decir, ok, mira, yo tengo registrado que quien registró este nombre de dominio está en esta dirección IP. Se la devuelve al servidor, que es el resolutor, y el resolutor se la devuelve al usuario para que ahora sí se establezca un canal de comunicación. Ahora esto, una vez que ya se hizo esta conexión, va a permanecer cierto tiempo en la caché. La próxima vez que me conecte va a ir directamente al servidor, ya no voy a ir al servidor resolutor. Sin embargo, cada cierto tiempo se elimina y tengo que volver a venir a preguntarle al resolutor. Y si es un sitio que no se consultaba frecuentemente, puede que tenga que hacer de nuevo el procedimiento. Si se consulta frecuentemente por otros usuarios, puede permanecer aquí y no es necesario hacer todo este proceso. Ahora, aquí lo que digamos puede derivar en una violación a la privacidad es que las consultas DNS normalmente están viajando sin cifrar, es decir, que el servidor resolutor puede estar analizando qué es lo que estoy consultando y en base a eso
podemos empezar a crear perfiles o pueden empezar a crear perfiles de la navegación del usuario. En este caso, vemos que accedimos a esta página. Aquí tenemos de nuevo la página, tenemos aquí la consulta, aquí la respuesta. Entonces vamos a ver que nos va a ir dando cierta información que puede ir generando un perfil del usuario. Aquí tenemos también la fecha, el lugar desde donde se accede, y aquí tenemos la dirección IP física o la dirección física del dispositivo con el que se accedió. Esto se considera como un dato personal, ya que al momento de comprar un equipo vamos a iniciar sesión con nuestro correo, con nuestras redes sociales, y a partir de ahí puede relacionarse que esa IP o esa dirección física del dispositivo corresponde a la persona que siempre tiene iniciada su cuenta de Facebook, de Instagram en ese dispositivo, que accede al mismo correo desde ese dispositivo. Y ahí se puede determinar o identificar a la persona. Ahora, aquí el detalle es que la ley contempla que se implementen esas medidas de seguridad, y aun cuando las empresas las estén implementando, hay partes en las que no tiene injerencia el responsable. En toda esta parte de aquí no puede el responsable hacer nada para verificar el cumplimiento de la ley. Y no hay especificaciones respecto a lo que son los servidores DNS para que se establezcan responsabilidades del tratamiento que hacen de la información que recolecten del usuario. Le dejan toda la carga al responsable cuando realmente hay partes en las que él no puede, digamos, inferir para que el resultado sea distinto. Entonces aquí, pues lo que resulta preocupante es que los titulares no pueden tener un control sobre las empresas tecnológicas. Por lo tanto, aquí lo único que queda para el responsable es implementar sus medidas de seguridad, pero la privacidad podría estar siendo vulnerada o violentada en este entorno, en esta parte donde se lleva a cabo la comunicación, donde no hay una regulación para estas empresas. Y bueno, la invitación es cuidar a qué sitios accedemos, desde qué dispositivos, tratar de no usar redes públicas, implementar medidas de seguridad, por ejemplo el cambio de contraseñas de manera periódica, contraseñas un poco difíciles, pedir a nuestro proveedor de internet que nos actualice nuestro módem con el que nos conectamos a internet para que tenga también digamos la última tecnología, etcétera. Y bueno, con esto concluyo, espero haya sido de su agrado, haya sido claro, y me regreso un poquito para dejarles aquí en la primera diapositiva mis redes sociales, por si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, pues lo podría hacer desde Facebook o desde YouTube, donde se va a quedar almacenado este video. De acuerdo, por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Hasta luego.